en el libro del profeta Joel, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, el libro del profeta Joel, capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Dice así: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. También todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra. Delante de él y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su esplendor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso pues ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión. Juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid dará sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga,
el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gracias, Padre, por tu palabra que es viva y eficaz. Amén. Queremos compartir en esta mañana sobre el tema o bajo el tema la trascendencia del Espíritu Santo. La trascendencia del Espíritu Santo. El término trascendencia, en el sentido más inmediato y general, se refiere a una metáfora espacial. Trascender viene de una palabra compuesta. Trans significa más allá y escando significa escalar. Así que trascendencia significa pasar de un ámbito a otro, atravesando el límite que los separa. Trascender significa la acción de sobresalir, de pasar de adentro a afuera, de un determinado ámbito, superando su limitación o clausura. Esta es una de las definiciones de la palabra trascendencia. El Espíritu Santo vino para trascender, vino para romper límites y para elevar a la iglesia a un nivel espiritual. Sin la ayuda del Espíritu Santo, nuestro ministerio sería muy difícil de realizar. Es más, recuerdo una expresión del pastor Benson de Brasil y decía: sin la presencia y el poder del Espíritu Santo, el Evangelio sería una filosofía difícil de predicar. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cuánto alaban al Señor? Y ese poder se nos ha sido dado por medio del Espíritu Santo. De allí que un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo tendrán trascendencia. Otra definición de la palabra trascendencia es que es una consecuencia grave o muy importante de una cosa. Es una consecuencia grave o muy importante de una cosa. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo trasciende, trae consecuencias, ¿verdad? Por eso en el capítulo que hemos leído, Joel capítulo 2, versículo 28, el profeta Joel, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice: y después de esto derramaré mi espíritu. Esta expresión, después de esto derramaré mi espíritu, es que significa que hay un escenario que prepara lo que está por acontecer. El Señor dice: después de esto. Quiere decir que hubo algo antes que estuvo preparando el escenario para que el Espíritu Santo pueda ser derramado sobre toda carne. Por eso leímos todo el capítulo, desde el versículo 1 hasta el 28. Y el escenario para que esta promesa se cumpla debe ser preparado por un pueblo que se vuelve sinceramente a Dios de todo su corazón. En el versículo 12, el profeta dice: tocad trompeta en Sión, convocad ayuno, proclamad asamblea. Y la asamblea no excluye a nadie, el ayuno tampoco discrimina a nadie.
dice allí que aún los que maman deben ayunar. Cuando se hace esta santa convocatoria, no se excluye ni a los que están de pecho. Dice allí, convocad a los ancianos, a los que maman. Y también incluye a un grupo de personas que tenía un trato especial, los recién casados. Dice, salga de su tálamo la novia, de su cámara el novio. En Israel, cuando alguien se casaba, tenía derecho a 1 año de asueto. O sea, usted casaba, usted 1 año usted no trabajaba, no iba a la guerra, no, nada. O sea, era 1 año libre. ¿Cuánto alaban a Dios? Tremendo, ¿eh? Ese año era 1 año libre, free ahí para que usted, los recién casados, no salieran de la cámara y del tálamo allí. Sin embargo, el ayuno que es proclamado exigía que usted suspendiera la luna de miel y que viniese a la asamblea porque era urgente. ¿Cuánto glorifican a Dios? Mire si era urgente que él dice, tocad trompeta en Sión, convocad asamblea, quiero que el pueblo venga, que el pueblo ayune, aún incluyendo a los niños que mamaban, y los novios recién casados debían abandonar su luna de miel, interrumpirla porque era importante. Así que leemos allí en el versículo 12 que había una invitación a humillarse delante de Dios. También menciona a los sacerdotes. Dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. El altar es el lugar más íntimo del ministerio sacerdotal. Y la entrada es el lugar más público. Lo que quiere decir que entre la entrada y el altar, el Señor está diciendo, quiero que los sacerdotes se humillen, quiero que los sacerdotes lloren entre la entrada y el altar, que ejerzan o ejecuten su ministerio de una manera sensible y en humillación. Bueno, este periodo de ayuno, de oración, de quebrantamiento, de humillación, es lo que empieza a preparar el escenario para que un espíritu de restauración empiece a visitar la nación. El cuadro que presenta el profeta Joel es un cuadro donde hay sequía, donde hay hambre, donde hay mucha necesidad, donde hay pobreza, pero luego presenta un cuadro de restauración donde por causa de la humillación del pueblo, Dios empieza a restaurar, empieza a restituir aún años donde la cosecha se perdió. Dice, restituiré los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Empieza Dios a enviar la lluvia que se había detenido a su tiempo, la lluvia temprana, la lluvia tardía. Dios empieza a restaurar los campos verdes, los árboles y todo lo demás. Y luego termina diciendo aquí en el versículo 28, y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Quiere decir que hay un antes para que ocurra un avivamiento, para que ocurra una visitación trascendente del Espíritu Santo. Hay un antes, hay algo que lo está preparando. Y eso tiene que ver con el ayuno, con la oración, con la consagración, con la santificación, con la intercesión de los sacerdotes. Entre la entrada y el altar. ¿Sabe? Hace 7 meses, ya 8 meses, el Señor me puso en mi corazón, mire, hice una convocatoria para todos los pastores de Chorrera. Yo le digo, mire, aquí en Chorrera no hay un lugar donde los pastores se reúnen para orar. Yo quiero invitarlos a una oración todos los lunes. Y le digo, voy a abrir la iglesia todos los lunes, 2 horas para que los pastores vengan.
Y quiero decirles que 8 meses solamente 2 pastores han ido, solo 2. Pero lo tremendo es que uno ha estado conmigo todos los 8 meses, todos los lunes. Vamos y estamos 2 horas allí orando por un avivamiento, orando por la nación, orando por la iglesia, orando por el pueblo de Dios. ¿Y sabes qué? Yo estoy convencido que la oración eficaz del justo puede mucho. Yo no sé usted, pero yo creo en el poder de la oración. Creo que la oración no se queda aquí, la oración sube, y más cuando la oración es con lágrimas. Hace unos años escuché un testimonio de unos misioneros que fueron enviados hace más de un siglo, mucho más de un siglo, a una región muy fría. Ellos pertenecían al Ejército de Salvación y ellos estuvieron allá y no ocurría nada, nadie se convertía. Y ellos pidieron a su sede, escribieron y le dijeron a Estados Unidos, yo queremos pedirle permiso para regresar. Aquí el trabajo no se ha podido realizar. Y la respuesta de Estados Unidos para ellos en el campo fue sencilla: intenten con lágrimas. Así fue la respuesta sencilla: intenten con lágrimas. No volvieron a escribir más los misioneros, ni se regresaron tampoco a su país. Obedecieron lo que se les estaba recomendando, empezaron a orar más intensamente y lo que ocurrió fue un avivamiento que sacudió toda la nación. Han pasado más de 100 años y todavía hay iglesias en esa región establecidas producto de la intercesión de estos misioneros. Hay que intentar con lágrimas. El asunto es que a veces nosotros nos rendimos y pensamos que es poco lo que estamos haciendo o que no está ocurriendo nada. Quiero decirle que Dios está escuchando el clamor de su pueblo y pronto veremos respuesta a esa oración. El Señor dice, después de esto, Dios es fiel, es su promesa. Dios espera que algo hagamos nosotros. Después de esto derramaré de mi espíritu a toda carne. Bueno, quiero decirles que esta promesa proféticamente tuvo cumplimiento hace más de 2000 años, en el día de Pentecostés. Pentecostés representó el primer cumplimiento de la profecía de Joel 2:28. Si leemos en el capítulo 2, versículos 17 y 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 2, 17 y 18, encontramos que en el día de Pentecostés, cuando 120 estaban en el aposento alto, y ese día habían personas de todas partes del mundo que habían subido a Jerusalén para adorar, pues Dios decidió allí, en medio de la fiesta de las primicias, Dios decidió enviar a su Espíritu Santo. Pero quiero decirle que los discípulos habían estado 10 días antes. El Señor ascendió después de estar con los discípulos 40 días. Y 10 días después de que el Señor ascendió, mandó al Espíritu Santo. Pero esos 10 días antes, la iglesia de los 120 estuvieron unánimes en oración, en ruego. Imagínate lo que ocurriría si nosotros pasamos 10 días ininterrumpidos en oración y en clamor. Esto era tremendo. Ahí no dice que estaban haciendo otra cosa. Estaban en unánimes, juntos, en oración. Y después de eso, ellos no sabían cuándo iba a descender el Espíritu Santo. Lo que sí sabían es que Dios los había mandado a estar ahí, a esperar en Jerusalén. Al cabo de 10 días, el Espíritu Santo vino y las señales externas nos hablan de que hubo un viento recio. La palabra viento es la palabra en griego neuma, pero en hebreo es ruach. Así que el Espíritu Santo es asociado con un viento. Por eso dice allí que vino como un viento recio. Y fueron
bautizados en el Espíritu Santo y aparecieron lenguas de fuego sobre su cabeza y empezaron ellos a hablar en otras lenguas y los que estaban allí les escuchaban hablar maravillas en sus idiomas. Lo que ocurrió fue que en respuesta a la incertidumbre y a las críticas de muchos que estaban hablando allí de que ellos estaban borrachos, Pedro se levanta y por inspiración del Espíritu Santo, Pedro dice, ellos no están borrachos. Esto es lo que dijo el profeta Joel. ¿Cuánto glorifican a Dios? La palabra de Dios tiene cumplimiento. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Esto fue lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y sigue diciendo allí, no se quedó solamente en que iba a ser derramado, sino, mire, el Señor inmediatamente conecta a la próxima generación, porque el Espíritu Santo no es solamente para una generación. Dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas. Cuando Dios empodera a alguien, no está pensando en esa generación, solamente está pensando en la próxima generación. Y quiero decirle algo, a veces pensamos que el Espíritu Santo solamente es para hablar en lenguas y que el Espíritu Santo es solamente para sentir el fuego y el poder. No, quiero decirle que la primera manifestación o la primera razón por la que el Espíritu Santo viene allí es para que nuestros hijos, escúcheme bien, puedan profetizar. Dios quiere que nuestras generaciones reciban el Espíritu Santo para que puedan profetizar. Ahora, ¿qué significa profetizar? Profetizar significa dar mensajes de parte de Dios por inspiración divina. También significa predecir acontecimientos futuros por revelación divina. O también profetizar significa entregar un mensaje de parte de Dios. Así que cuando el Señor está prometiendo el Espíritu Santo, es para que la iglesia pueda ser elevada a una dimensión profética. Y Dios ha prometido que nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. Yo le quiero decir algo, yo no sé usted, pero yo estoy batallando seriamente con mis hijos. Mis hijos nacieron en el Evangelio, yo los dediqué y todo lo demás y los he criado allí, pero ya ellos son mayor de edad y es una batalla porque ellos están en la universidad, pero yo estoy todos los días guerreando por ellos. ¿Sabe por qué? Porque el diablo quiere llevar a tus hijos en un sentido contrario de lo que Dios ha dicho de ellos. El diablo quiere, escúcheme bien, ay Dios mío, ¿cómo digo eso? El diablo quiere hacer de esta generación una generación atea. ¿Y sabe lo que más desanima a nuestros hijos? Que nosotros le prediquemos algo y vivamos otra cosa. Que le digamos a nuestros hijos que hay que orar y nosotros no oramos. Que le digamos a nuestros hijos que hay que ser fieles y nosotros no lo somos. ¿Sabe? Ellos necesitan ver en un mensaje coherente. Ellos necesitan ver. Por eso yo estoy seguro, escúcheme bien, que es una batalla espiritual lo que nosotros estamos librando, porque Dios está por levantar una generación profética, pero el diablo está trabajando para que esa generación no se levante. Por eso necesitamos un derramamiento del Espíritu Santo nuevamente. Pentecostés es el primer cumplimiento. Ahora, no solamente viene para que nosotros profeticemos o para que nuestros hijos profeticen. Tus hijos, Dios no está pensando que tus hijos van a ser instrumentos del diablo. Tampoco van a ser un desperdicio para la sociedad. No, Dios te dio hijos para que en la próxima generación Él tenga sus representantes. Pero voy a decirle una noticia que tal vez lo va a entristecer, hermanos. Le digo algo, el cristianismo es una especie en extinción. Así como hay muchas especies en extinción, el cristianismo es una de ellas. Porque quiero decirles que, y eso no solamente está ocurriendo en el cristianismo, está ocurriendo en muchas religiones del mundo. Esta generación es una generación que está con el deseo de experimentar algo genuino, algo verdadero.
Por eso es que le voy a decir algo, Dios no es una historia, Dios es real. El Espíritu Santo es real. Y necesitamos experimentar a ese Dios real y poderoso. Miren, miles de jóvenes están abandonando las iglesias en Estados Unidos y en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos presentado un tipo de evangelio que no llena sus expectativas. Por eso necesitamos que el Espíritu de Dios sea derramado. ¿Por qué? Porque una vez que Él viene para activar el carácter profético de nuestros hijos, pero también viene para darle visiones a los jóvenes. ¿Cuánto glorifican al Señor? Porque el joven tiene un potencial y un llamado de Dios, pero sin visión el pueblo perece. Viene para activar no solamente el carácter profético, sino para darle visiones. Pero para que esas visiones puedan ejecutarse, tienen que haber ancianos que tengan sueños. A su nombre. No es que se vienen a dormir a la iglesia. No. Porque hay ancianos que vienen y se duermen. No, él no está hablando de ese sueño. Está hablando de que para que un joven pueda cumplir su visión, tiene que haber un anciano que tenga un sueño. ¿Cuánto alaban a Dios? Un anciano que vea más allá, donde la visión del joven pueda encajar. Cada generación que va tiene que ir adelantándose. Yo le voy a decir algo, yo no sé usted, pero mi sueño es llegar a ver al Señor Jesús. Eso es lo primero. Algunos dicen, no, que yo sueño con viajar. No, mi sueño es llegar y ver la cara a Dios. Porque si no llego, todo lo demás fue pérdida de tiempo. ¿Cuánto alaban a Dios? Y mi sueño es que mi familia esté conmigo allí en la presencia de Dios. Después de eso, mi sueño es que la congregación que Dios me dio también esté presente delante del Señor. Y después es que mi país donde Dios me puso, yo también pueda presentarlo salvo delante del Señor. Y mi sueño también es que en mi generación yo pueda salvar a la mayoría que pueda. Ese es mi sueño. Primero mi nación, pero también dice la Biblia, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Necesitamos ancianos, y cuando hablo de ancianos no estoy hablando de viejitos, estoy hablando de gente madura, no gente más dura, no, gente madura. Porque hay gente que no está madura, está más dura, pero necesitamos gente madura. A su nombre. Gente que tenga madurez espiritual. Que no ande persiguiendo un sueño de ellos. Que su deseo sea ver la gloria de Dios sobre la casa de Dios. Entonces, Pentecostés es el primer cumplimiento. Pero eso no se quedó allí. Aunque años después hubo periodos donde no hubo ninguna incidencia ni trascendencia del Espíritu Santo, en 1906, en Topeka, Kansas, en un instituto bíblico, un profesor llamado Charles Fox Parham estaba dando su clase y una jovencita recibió el bautismo del Espíritu Santo. Ese acontecimiento no fue un acontecimiento aislado, fue el inicio de un fuego que se extendió por todos los Estados Unidos. El avivamiento más conocido se dio en la calle Azusa Street en Los Ángeles, California, bajo la dirección del predicador William Seymour en 1908, lo que se conoce como el avivamiento de la calle Azusa. Pero eso comenzó en 1906, cuando la primera joven en el instituto de Topeka recibió el bautismo. Pero el instituto fue fundado en 1901.
Lo que quiere decir que la enseñanza acerca del Espíritu Santo también va creando el escenario y produciendo el hambre. Porque cuando usted lee la Biblia y usted ve los hechos, cuando usted ve los milagros, cuando usted ve la trascendencia del Espíritu, cuando usted ve los dones de ciencia, los dones de sabiduría, cuando usted ve la operación de milagros y usted dice, wow, eso es para nosotros, esto es para este tiempo, aleluya. Porque la teología decía, no, eso ya pasó, ya las lenguas cesaron, los milagros cesaron, las sanidades también cesaron. Pero cuando tú empiezas a estudiar la palabra de Dios, esa palabra es viva y eficaz. Esa palabra se convierte como en un río, aleluya. Y ese río no se puede contener, tiene que salir, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, la enseñanza de la palabra fue produciendo una sed en este grupo de personas, y el Señor se manifestó en 1906 en Topeka, Kansas. Luego en 1908 en la calle Azusa. Hoy, 2018, en la revista brasileña Mensajeiro de Paz, dice esta revista que en el mundo hoy actualmente hay 630 millones de pentecostales. Lo que comenzó en el 1906, solamente en un siglo, de una persona que recibió el Espíritu Santo en Topeka, Kansas. Hoy, alrededor del mundo, hay 630 millones de creyentes que son pentecostales. Representan el 70% de los 900 millones de protestantes que hay a nivel mundial. Esta misma revista dice que para el año 2025 serán más de 1.000 millones en el mundo los que abrazarán el movimiento pentecostal. ¿Esto qué me dice a mí? Estos datos, usted dirá, bueno, pero ¿qué me dicen esos datos y estas proyecciones? Que por el contrario de lo que el diablo piensa que esto se va a apagar, lo que va a ocurrir es que va a ser algo mucho más grande. Bendito sea Dios. El fuego del Espíritu Santo no va a ser detenido. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Dios va a traer un avivamiento. Y yo le digo algo, escúcheme bien. De esos 1.000 millones que se vaticinan para el 2025, yo creo que 4 millones pueden ser panameños. Aleluya. Creo que Dios puede visitar Panamá a su nombre. Y Camasaya, yo no sé si usted lo cree. Yo creo que Dios puede enviar un avivamiento que abrace todo este país. Y Bajaya Lava. Y sean trastornadas los cimientos, las estructuras sociales, y este país viva delante de la presencia de Dios. ¿Sabes qué? Yo digo que nosotros tenemos una gran bendición, que nos tocó un país pequeño. Así que ganar este país, a aquellos que les tocó Venezuela, Argentina, tienen un trabajo grande que hacer. Pero a nosotros nos tocó 77,000 kilómetros cuadrados. Una S acostada, un país que se llama Panamá, tierra de abundancia. Entonces, todo esto que nos está hablando de que el movimiento del Espíritu Santo va a ir creciendo. Pero para que eso ocurra tiene que haber alguien que lo anhele, que lo desee, que esté buscando. Porque eso es lo que va a preparar lo que Dios va a hacer. Ahora, les hablé de Pentecostés, les hablé de Topeka. Ahora les voy a hablar de este tiempo, nuestro tiempo, 2018. Hoy nosotros estamos viviendo un tiempo de cumplimiento profético. Porque eso mismo que dijo el Señor allá en el libro de Joel, el Señor hoy lo está cumpliendo. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Eso qué significa? Que Dios no hace acepción de personas. Que el Señor está dispuesto a llenar de su espíritu sin distinción de personas, sean jóvenes o niños o adultos o blancos o negros.
Yo recuerdo cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, leía la Escritura y yo decía, Señor, yo quiero recibir. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y yo lo anhelaba, lo buscaba, hacía ayuno y hacía vigilias. Y un día fui a un campamento allá en Chiriquí y alguien compartió un testimonio que me animó, que me inspiró. Y yo dije, esta noche es mi noche. Esta noche yo no me voy a dormir, me voy a quedar aquí orando hasta que algo ocurra. Y así pasó. El culto terminó. Yo seguí en el altar. Alargaron unas horas hasta la medianoche. Yo dije, bueno, aquí nos vamos a quedar. Pero yo no sentía absolutamente nada, no sentía nada, pero yo estaba de rodillas ahí, buscando, orando, pidiéndole a Dios. Y de repente ya llegó un momento de cansancio, de agotamiento, que yo dije, bueno, ya no será hoy, será otro día. Y cuando intenté levantarme, no me podía levantar. Yo digo, hay algo que me está deteniendo. Volví a intentar y no podía levantarme. Como si alguien tuviera una mano sobre mi espalda. En la tercera ocasión que intenté levantarme y no pude, yo entendí que era algo espiritual. Yo dije, Dios, eres tú. Aleluya. Y empecé a sentir la presencia de Dios. Oh, fue algo extraordinario. Y allí mismo fui bautizado. Empecé a hablar en otros idiomas. No eran las lenguas que yo escuchaba en la iglesia. No. Eran unas lenguas totalmente diferentes. Tiene que ser un idioma antiguo, parecido al chino, al arameo, no sé, pero fue algo extraordinario. Y era una fluidez tremenda. Y cuando yo me pude levantar de allí, fui impulsado a poner las manos sobre otras personas y también empezaban a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Eso fue algo extraordinario. Tuve casi 5 días seguidos con esa experiencia. Algo extraordinario. Sentía que algo estaba dentro de mí que gemía, que fluía. Lo que dice la Biblia, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo que yo no sabía era que el Espíritu Santo me estaba preparando. Que el Espíritu Santo estaba haciendo algo en mi interior, porque después de esos 5 días, mi papá tuvo un accidente de tránsito y falleció. Así que yo entendí que todos esos días que el Espíritu Santo estuvo allí, era precisamente preparándome para este acontecimiento. La Biblia dice que no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él estuvo intercediendo ante el Padre, pero también estuvo dando fortaleza a mi corazón. Y también estuvo preparándome para el llamado que iba a dedicar mi vida. Desde ese día algo marcó mi vida para siempre. El Espíritu Santo, escúcheme bien, es para este tiempo y nosotros tenemos que anhelarlo. Él no hace acepción de persona. Él dice, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora, lo tremendo es que también dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Yo le digo algo, cuando el Señor me dio hijos a mí, me dio dos niños, dos varones, y después de algunos años me dio una niña, y ellos crecieron en la iglesia y cantaban y todo lo demás, pero cuando entraron a la adolescencia me di cuenta de que hay algo que nosotros tenemos que entender. Que debemos estar vigilantes de la vida espiritual de nuestros hijos. Y yo no le estoy diciendo que mis hijos no van a la iglesia, ellos van a la iglesia y todo. Pero nosotros entendemos que hay etapas que uno tiene que anticiparse. Y si hay algo que yo digo, wow, mis niños de edad de 0 a 6 años conocían Biblia porque yo les puse videos, conocían personajes de la Biblia, oraban por la gente, tremendo. Pero en la etapa de la adolescencia yo dejé de seguir haciendo eso. Ustedes saben que yo los traía aquí cuando estaban pequeños, pero ya cuando estaban adolescentes ellos no querían.
Pero en ese impas Dios empezó a hacer algo. Y recuerdo que hablé con mi hijo cuando estaba en la secundaria y le compartí esta experiencia. Y le dije lo que el Espíritu Santo había hecho conmigo. Le dije que mi padre falleció cuando yo tenía 18 años, pero que el Espíritu Santo había venido a ser mi amigo, mi compañero. Y que si él no quería hablar conmigo, el Espíritu Santo podía ser su amigo. Yo nunca pensé que esa conversación iba a impactar tanto la vida de mi hijo, porque ahora yo lo escucho a él testificando que cuando yo le hablé de eso a él se fue a su habitación y empezó a meditar en la persona del Espíritu Santo y empezó a pedirle al Espíritu Santo que se le revelara, y el Señor lo bautizó en la habitación, lo llenó con el Espíritu Santo. Y él dice, testifica a mi hijo, dice, papá, y a la iglesia le dice, si el Señor no me hubiera bautizado, y si no me hubiera llenado, y si yo no hubiera conocido al Espíritu Santo, yo no sé dónde yo estaría, ni qué habría hecho el diablo conmigo. Pero yo le doy gracias a Dios y a esa conversación que mi padre me dijo, porque en otras palabras, yo le presenté a él, a mi amigo, el Espíritu Santo. Y él lo experimentó. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Necesitamos llevar a nuestros hijos a tener experiencias con el Espíritu Santo. Necesitamos que ellos tengan esa experiencia que marque sus vidas, que les haga establecer una relación personal con el Espíritu Santo. Nuestros hijos son saetas en la alcaba del valiente. Y debemos cuidarlos, protegerlos y lanzarlos en su debido momento. Vuestros ancianos soñarán sueños, ya le dije ahora. Esos ancianos son personas que han alcanzado madurez espiritual y su visión trasciende más allá del ámbito local. Vuestros jóvenes verán visiones. ¿Sabe? La juventud es una etapa donde uno puede decidir y determinar lo que va a hacer con su vida. Pero en esa etapa donde necesitamos ser impregnados de las visiones de Dios. Daniel y sus compañeros fueron jóvenes que a temprana edad tuvieron una visión. Y fueron firmes a esa visión y pudieron trascender el ámbito de esclavitud en Babilonia y marcar el regreso y la restauración de una nación. Sobre los siervos y siervas derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sabe? El Dios está deseando empoderar, está deseando llenar, pero necesitamos vasijas que estén dispuestas, vasijas que estén abiertas, vasijas que estén diciendo, Señor, quiero que tú me llenes. ¿Cuántos glorifican al Señor? ¿Cuántos en esta hora anhelan más de la presencia del Espíritu Santo? Dicen, yo quiero más del Señor, yo quiero más de su presencia. A ver, ¿hay alguien aquí que quiera recibir algo del Espíritu Santo? Ahora, vamos al capítulo 11, versículo 1 del libro de el profeta Isaías. Capítulo 11, versículo 1 del libro del profeta Isaías. Porque quiero decirle que a veces pensamos que recibir el Espíritu Santo es solamente hablar en lenguas o profetizar, pero hay algo más ahí profundo. Capítulo 11, versículo 1. Isaías, capítulo 11. Dice así, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
Aquí la Biblia menciona proféticamente a Jesús. Dice que una vara, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando del Señor Jesús. Y reposará sobre él, y menciona 7 espíritus. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Sabe? Cuando usted y yo recibimos el Espíritu Santo, también recibimos estos 7 espíritus. Así que no es solamente hablar en lenguas y profetizar, sino que somos llenos y revestidos de este Espíritu. En primer lugar, el Espíritu de Jehová. ¿Qué significa el Espíritu de Jehová? Bueno, quiero decirle que Dios o Jehová o Yahweh es el único que tiene existencia en sí mismo. Así que cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, recibimos un espíritu de vida. ¿Cuánto alaban a Dios? Dios es vida. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos un espíritu de vida y también un espíritu de resurrección. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Efesios capítulo 2 dice: y os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hay personas que dicen: no, yo vine a Cristo. Un muerto no puede venir a nadie, hermano. No, yo conocí a Cristo. Yo no he visto un muerto que se levanta de que para conocer. No, dice la Biblia: Él os dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Una persona que no tenga a Cristo está muerta, aunque ande caminando por allí bien vestida y bien perfumada. Así estamos nosotros antes de conocer al Señor. Pero cuando el Señor vino, dice la Biblia, Él nos dio vida. Así que el Espíritu de Jehová es un espíritu de vida y un espíritu de resurrección. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, no solamente nos imparte vida, sino que resucita todo lo que había muerto en nosotros. Si no, vaya allá lo que dice el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. El Señor llevó a Ezequiel a un valle de huesos secos y secos en gran manera. Lo que quiere decir que esa gente no solamente estaba muerta, sino que tenía tiempo de haberse muerta, porque estaban secos, ya no tenían médula, estaban secos en gran manera. Y el Señor le preguntó al profeta: ¿vivirán esos huesos? O sea, una pregunta difícil. ¿Cómo que va a vivir un hueso que ya está seco? Pero él le dijo: solo tú, Señor, lo sabes. Entonces Dios le dijo: bueno, vamos a hacer algo. Y dígame, Señor, profetiza. ¿Cuánto alaban a Dios? Profetiza. Y entonces dice que profeticé como se me fue dicho. Aleluya, ¿cuánto alaban a Dios? Entonces, cuando él profetizó sobre esos huesos, vino, aleluya, de los 4 vientos, del norte, del sur, del este y del oeste, vino el Espíritu. ¿Cuánto alaban a Dios? Y cuando el Espíritu de vida y de resurrección viene, ¡ay, Samacaya! No importa la sequedad, no importa la mortandad, no importa en los años que tenga, ¡ay, Samacaya!, de estar allí. El Espíritu de Dios es un Espíritu de vida. Y mire lo que hace el Espíritu. Dice que empezaron a unirse esos huesos. Ay, santo. Hermanos, era un reguero de huesos. ¿Cómo sabía cada hueso dónde tenía que conectarse? El Espíritu de vida atrajo cada hueso en su lugar. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Y así como... Bueno, el doctor aquí debe saber, yo no sé, el radio, el fémur, la falange, Dios,
mío, cada hueso empezó a encajar. Eso es increíble, eso es cuarta dimensión. Eso es lo que ocurre cuando nosotros recibimos el Espíritu. Ese Espíritu de Jehová dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Es el Espíritu de vida, el Espíritu de resurrección. Por eso el Señor pudo decirle a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Ahora, después de 4 días ya no había ningún órgano vital que funcionara. Así que Lázaro fue un milagro múltiple a su nombre. Dios tuvo que crear un corazón nuevo, riñones nuevos, páncreas nuevo, ay, sama, yo no sé, tendones nuevos. O sea, eso solo lo hace el Espíritu de Dios. Así que cuando usted y yo recibimos el Espíritu Santo, lo que recibimos en primer lugar es el Espíritu de vida y de resurrección. El que está en Cristo es una nueva criatura. A su nombre. Y cuando, ay Dios mío, hermano, cuando la vida se manifiesta, la muerte tiene que huir. La muerte se tiene que ir. Por tanto, en esta hora yo profetizo vida sobre tu casa, profetizo vida sobre tu familia, profetizo vida sobre tu cuerpo. La enfermedad se tiene que ir, te tiene que soltar, porque sobre ti está el Espíritu de vida. Shabakata la basanda la bacaya. Uria masanda la bacaya. Gloria a Jesús. Esos huesos se unieron. Pero dice que cuando estaban de pie estaban unidos. Y no solamente eso, hermano. ¿De dónde salió la carne? ¿De dónde salió? Después vino el tendón, el ligamento, la piel. ¿De dónde salió todo eso? Si es lo primero que se deteriora y se pierde, pues Dios tiene el poder para volver a retraer todo lo que se perdió. ¡Ay, abasoja, alaba! Todo lo que se perdió, Él puede traerlo a vida, a existencia nuevamente. Por eso esos huesos no tenían ojos tampoco, porque eso se había ido. Pero todo eso volvió. Todo eso volvió. A su nombre. Y cuando ya estaban bien paraditos, dice que le faltaba espíritu. Y Dios le dijo: bueno, profetiza otra vez. Y profeticé. Y entonces entró en ellos el espíritu de vida. Pero nótese algo. Si usted lee bien allí, dice que cuando ellos recobraron la vida y todo, los primeros pensamientos que trajeron fueron pensamientos de desesperanza, porque fueron los últimos pensamientos con los que ellos murieron. Así que aunque recibieron nueva vida, el pensamiento viejo estaba allí, a su nombre. ¿Cuánto alaban a Dios? Y es por eso que aunque usted y yo hemos recibido el espíritu de vida, necesitamos la renovación en el espíritu de nuestra mente. Porque allí en la mente usted, pero ¿cómo es eso? O sea, nosotros todo lo queremos racionalizar y todo lo queremos entender. Entonces, con nuestra mente humana y lógica limitada, la Biblia dice que los pensamientos de Dios están más altos que nuestros pensamientos. Así que si usted trata de en su mente entender cómo Dios va a hacer esto, yo no sé cómo lo va a hacer. Lo que sí sé es que Él lo va a hacer. Entonces nuestra mente tiene que renovarse y permitir. Por eso la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. A su nombre. O sea que usted tiene dos mentes. Tiene la mente suya y tiene la mente de Cristo. Y algunas veces se quitan la mente de Cristo y se ponen la mentalidad de ellos. Pero nosotros tenemos que renovarnos todos los días en el espíritu de nuestra mente. Sigamos. El segundo espíritu, vuelvo a ponerme Isaías 11:1, dice espíritu, Isaías 11:1 dice espíritu de Jehová, después dice espíritu de sabiduría. Se fueron los camarógrafos y se fue toda la gente de producción ahí. Espíritu de sabiduría. Usted sabe que hay dos sabidurías. Santiago capítulo 4 creo, habla de la sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal tiene varias características. 3, dice que la sabiduría terrenal es animal y diabólica.
Lo que quiere decir que hay una sabiduría que el ser humano tiene por haber sido hecho a la imagen de Dios. Pero esa sabiduría que tiene el ser humano, que es una sabiduría con la que se han logrado muchas cosas, sigue siendo terrenal, animal y diabólica. Pero no es esa sabiduría la que nosotros recibimos cuando recibimos el espíritu de sabiduría, sino que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, también recibimos el espíritu de la sabiduría. Y ahí mismo en Santiago dice que la sabiduría que viene de arriba o del cielo es primeramente pura, pacífica. ¿Qué más? Es pura, pacífica, es amable, benigna, llena de frutos y de misericordia y sin hipocresía. La sabiduría, hermanos, yo quiero decirle algo, que Proverbios habla de la sabiduría y también habla del árbol de la sabiduría. Ahora, la sabiduría es Cristo y el árbol de la sabiduría también es Cristo. Entonces, si nosotros tenemos el espíritu de sabiduría, tenemos la persona de Cristo que personifica la sabiduría. Ahora, yo les voy a decir algo. ¿Por qué a veces nosotros como que estamos limitados en cosas elementales cuando Dios nos ha llamado a trascender en la sabiduría? Les voy a dar un ejemplo. Daniel capítulo 1 dice que Daniel y un grupo de príncipes fueron traídos por el rey de Babilonia para ser enseñados en su lenguaje y su cultura y todo lo demás, y se les dio porción de la comida del rey, y Daniel pidió que no se le obligase a contaminar. Daniel dijo: deme legumbres y agua. El hombre encargado se preocupó y dijo: cuando el rey los vea a ustedes pálidos, delgados, entonces me va a cortar la cabeza a mí. Daniel le dijo: bueno, vamos a hacer una prueba por 10 días. Por 10 días danos agua y legumbre. Dice que al cabo de esos 10 días, Daniel y sus amigos estaban bien brillantes. Su rostro estaba bonito. Es que escúcheme bien, los demás se metían puerco asado y se metían todo lo que usted puede imaginarse en carnes y vino y se emborrachaban, y Daniel comía zapallo, chayote, brócoli, a su nombre, tomate, pepino, su jugo de naranja, su jugo de pera. Claro que al cabo de 10 días, ¿cuántos alaban a Dios? Daniel estaba bien, se veía bien. Entonces, algunos dicen: yo quiero hacer el ayuno de Daniel. Voy a decirle algo que aprendí. El ayuno de Daniel no es ni de 10 días ni de 21 días. El ayuno de Daniel es 3 años. Porque el espacio donde ellos iban a estar estudiando era 3 años. Y el examen final era al cabo de 3 años. Así que Daniel no comió eso por 10 días nada más. Él solamente hizo la prueba de 10 días para que el hombre no se preocupase. Pero de allí en adelante, los 3 años siguientes, Daniel siguió comiendo legumbres y agua. ¿Sabe lo que pasó al cabo de los 3 años? Cuando el rey los llamó, dice que Daniel fue encontrado 10 veces más sabio que los sabios de Babilonia. O sea, no una, 10 veces. Yo me pregunto, ¿acaso no deberíamos nosotros sobresalir si en nosotros está el espíritu de sabiduría? A su nombre, ¿cuánto alaban a Dios? Dios, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos el espíritu de sabiduría. Ahora, les voy a decir algo. Si el árbol de la sabiduría es Cristo, una hoja del árbol de la sabiduría es una idea de Dios. Y si usted le pide a Dios una idea divina, Dios va a hacer que usted trascienda con esa idea.
No sé si me está entendiendo, pero yo creo que una idea de Dios puede cambiar la educación en este país. Una idea de Dios puede cambiar la salud en este país. Una idea de Dios puede cambiar la economía de este país. Una idea de Dios puede cambiar la cultura. Yo creo que Dios está listo, dispuesto a derramar de su espíritu de sabiduría sobre sus hijos. No para que usted sea un 1%, no, 10 veces más. A ver, ¿cuántos quieren esa sabiduría que viene de Dios? Oye, ¿no me encontraron el texto? Reposará el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría. Y el tercero es el espíritu de inteligencia. ¿Sabe qué es inteligencia? Inteligencia es la facultad de la mente que permite saber elegir la mejor opción. Pero la inteligencia también es tener una visión correcta del panorama, de la vida. La inteligencia entonces es saber escoger entre el bien y el mal. Ahora, yo les voy a decir algo. Hay múltiples inteligencias. Hace años atrás pensamos que había solo una inteligencia y decíamos, esta persona es inteligente porque gana 5 en todos los ejercicios. Entonces, el que no ganaba 5 no es inteligente. Pero los psicólogos han descubierto que hay múltiples inteligencias. Hay inteligencia psicomotora, hay inteligencia lingüística, hay inteligencia artística y ahora hay múltiples inteligencias. Y usted y yo necesitamos, escúcheme bien, inteligencia emocional. Esto es interesante. Hay gente que se deja dominar por sus emociones, por sus sentimientos. Estas personas necesitan inteligencia emocional, que es el dominar y el saber usar y canalizar tus emociones. Cuando usted está contento, usted tiene que saber canalizar esa emoción. Igual cuando está triste, usted no puede ser una marioneta movida por las emociones. Tiene que saber no solamente dominarla, sino usarla. Tiene que saber cómo reaccionar. Por eso necesitamos inteligencia emocional, pero necesitamos inteligencia espiritual también. A su nombre. Y decía yo que necesitamos inteligencia sexual también. O sea, hay tantas inteligencias que necesitamos y que Dios nos da cuando derrama el espíritu de inteligencia sobre nuestras vidas. Nos da una facultad para que podamos saber, escoger, elegir y tener una visión correcta de la situación. Pero Dios también nos ha dado el espíritu de consejo. ¿Sabes? El espíritu de consejo es un espíritu tremendo. Un consejo te puede cambiar la vida. Un consejo te puede direccionar. Necesitamos gente que pueda aconsejar bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque a veces aconsejamos en base a nuestra experiencia buena o mala, pero no bajo la dirección del espíritu de consejo. Yo recuerdo que yo no era de pedir consejos, porque yo digo, el primer consejero es Dios. Uno de los nombres de Él es admirable consejero. Entonces usted busque el consejo de Dios y después busque el consejo de alguien que sea temeroso de Dios. Pero a veces estamos buscando consejos en el piedrero que pasa por ahí. No. Usted tiene que buscar consejería de verdad con gente que tenga contacto con Dios. Que no te aconsejen en base a la experiencia vivida, porque a veces aconsejamos en base a nuestras experiencias. Y a veces no todas son aplicables. Pero también recibimos el espíritu de poder. Ese poder que es traducido como dunamis, que es la habilidad o la capacidad de hacer cosas sobrenaturales. Y también recibimos el espíritu de conocimiento. El espíritu de ciencia. ¿Sabes qué? En el Antiguo Testamento se habla del rey de Siria, que el rey de Siria establecía estrategias para atacar a Israel, pero siempre los planes le salían mal y él dijo, alguien está infiltrado aquí, hay alguien que está aquí metido, que nos está traicionando. Y entonces alguien le dijo, no, mi señor, es que allá en Israel hay un hombre de Dios. Y lo que usted aquí habla en secreto, Dios se lo revela a él allá. ¿Cuánto alaban a Dios? Ese espíritu de conocimiento, a su nombre, tremendo.
Pero no vaya a usar eso de que para que Dios le revele los números de la lotería. No, olvídese de eso. Conocimiento es para conocer la mente de Dios, los planes de Dios, los diseños de Dios a su nombre. Esto es tremendo. Y por último, el espíritu de temor de Jehová. Este espíritu de temor de Jehová es ese espíritu reverencial. Mire, hay gente que teme fallarle a Dios. Y si ese temor ya no está en su vida, no puede haber sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ese espíritu, ese temor nunca debe irse de nosotros. Así que cuando usted recibe el Espíritu Santo, allí también recibe el espíritu de temor de Jehová. A su nombre. Ese espíritu que estuvo en David, que aunque le falló a Dios, no estaba tranquilo y dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y entonces dije: confesaré mi pecado. ¿Sabes que hay gente que ya no siente remordimiento ni por los pecados que está cometiendo? Pero la persona que tiene el Espíritu de Jehová, una vez que usted peca, usted siente que usted transgredió algo. Usted siente que algo se ha roto. Así como cuando David le cortó el borde del vestido a Saúl y sintió el temor y dijo: líbreme Dios de matar al ungido. Entonces ese Espíritu de Jehová, de temor, está y debe estar en nosotros, porque si no, no puede operar el espíritu de sabiduría. ¿Cuánto alaban a Dios? Mire, cuando la gente pierde el espíritu de temor, la gente transgrede los linderos antiguos. Por eso usted ve que hay gente que fueron cristianos y hoy están en falsas doctrinas. Y hoy están hasta alejados de Dios. ¿Por qué? Porque una vez que el espíritu de temor de Jehová ya no está en nosotros, quedamos en nuestro albedrío, en nuestro razonamiento. Ese temor de Dios que debe estar en nosotros. ¿Sabes qué? Hay gente que ya dice: no, yo no sé. Si no voy al cielo, voy al infierno. Ya esa gente está perdiendo el temor de Dios. Usted no sabe lo que es el infierno. A que Dios haga lo que quiere. No, señores. Cuando tenemos el espíritu de temor de Jehová, entonces también operamos en el espíritu de sabiduría y de inteligencia y de consejo y de poder. Y esto viene cuando el Espíritu de Dios es derramado. Por eso el Señor dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Yo estoy seguro, creo, que Dios va a desatar sabiduría sobre su pueblo. ¿Cuánto alaban a Dios? Si en el tiempo pasado hubo sabios, Dios va a desatar sabiduría, Dios va a desatar inteligencia, Dios va a desatar consejos, aleluya. Dios va a desatar ideas creativas, Dios va a desatar poder espiritual a su nombre, y Dios va a desatar sobre el pueblo ese temor, que es lo único que nos va a llevar a vivir en santidad. 1 Corintios 7 dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Póngase de pie. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria a Jesús. Yo quiero orar por gente que me dicen esta mañana: pastor, yo quiero trascender. Yo quiero que mi vida sea trascendente. Yo no quiero ser un número más, una estadística más. Yo quiero que a través del Espíritu Santo mi vida sea llevada a un nivel diferente. Que el Espíritu Santo pueda hacer de mi vida una vida que trascienda en alguna área. Porque siento en mi corazón que Él en esta mañana quiere derramar de su espíritu y quiere activar en nosotros este espíritu de vida y resurrección, ese espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Si usted quiere y usted dice: pastor, quiero que mi vida sea una vida trascendente, pase al altar rápidamente. Yo quiero más de su presencia.
Aleluya. Shamakanda la masoya. Shutara la macaya, la masoya, la vaquilla, la. Empiece a adorar, empiece a adorar, empiece a adorar al Señor. Gloria a Jesús, te adoramos, Señor. Vamos a adorar. Hernán, ayúdame allí con él. Espíritu, llena todo este lugar, desciende una vez más. Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más. Con poder, desciende una vez más y llena ese lugar. Con poder, desciende una vez más y llena ese lugar. Llena todo este lugar, desciende una vez más. Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más. Con poder, desciende una vez más y llena ese lugar. Con poder, desciende una vez más y llena ese lugar. Con poder, desciende una vez más y llena este lugar. Con poder, desciende una vez más, llena este lugar. Gloria a Jesús. Vamos, levante sus manos, levante sus manos. El Espíritu de Dios desciende sobre este lugar. Abra sus labios, abra sus labios, abra su boca. Hoy, esta mañana, algo especial está sucediendo. Ramakaya, siento la presencia de Dios. Alguien está siendo tocado en esta hora. Urramaya, shiketerele bekenda la bahaya. Alguien, el Espíritu Santo está tocándole esta hora. Shikalamakaya, Padre, espíritu de sabiduría, venga. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo. Aramakoya la basaya, espíritu de poder ahora. Shamakaya la bahaya la bacanda. Libera esa mente de toda opresión. Sakata la bacaya la masoya.
Hay espíritu de vida. Hay espíritu de vida que fluye en esta hora. Toda enfermedad, todo espíritu de muerte, fuera en el nombre de Jesús. Fuera. Shatalabakaya labakanda. Toda debilidad, cansancio, agotamiento, fuera en el nombre de Jesús. Llamo al espíritu de poder, espíritu de Dios. Ven de los cuatro vientos. Ven del norte, ven del sur, ven del este y del oeste. Sopla sobre este lugar. Oria Basaya, vamos, recibe en esta hora. Desciende, desciende Espíritu Santo. Con poder, con poder, desciende una vez más y llena este lugar. Con poder, desciende una vez más y llena este lugar. Con poder, con poder, con poder, desciende una vez más y llena este lugar. Con poder, con poder, con poder, desciende una vez más. Espíritu de vida, espíritu de vida. Fluye, espíritu de vida. Fluye, fluye, fluye vida. Fluye, espíritu de vida. Fluye, fluye. Fluye vida, fluye vida. Fluye vida. Fluye vida. Fluye vida. Fluye vida. Aleluya. Fluye vida. Espíritu de Dios. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye. Con poder, con poder, espíritu de sabiduría, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de poder, fluye, fluye, Saya Bakaya, Sea Bakaba, espíritu de vida, de poder, fluye, fluye en el nombre de Jesús, fluye en el nombre de Jesús, fluye en el nombre de Jesús. Oh, Samakaya, Basayaba. Ahí está, hay poder de Dios, poder de Dios sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Espíritu de vida, fluye, 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 fluye. Shamalaba, Ramakaya Baseya. Sabiduría, conocimiento, inteligencia, espíritu de poder, fluye. Shamakaya la Basoya, Rabakaba, visión, visión de Dios. Fluye espíritu de vida. Fluye espíritu de vida. Fluye espíritu de sabiduría. Sabiduría, inteligencia. Colabashaya Lama. Bendícelo, Padre. Bendícelo, Padre. Bendícelo, Padre.
Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, fluye. Oh, Rabashaya la Macaya. Quiero que levante su mano una vez más. Señor, en el nombre de Jesús. Levante sus dos manos. Ahora, Señor. Ahora, Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. Abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca. Sucuturia la masanda, la macaya, la basoya, la vaquía. El Señor te va a usar para profetizar. Profetiza sobre tu problema. Profetiza sobre tus hijos. Profetiza sobre tu casa. En el nombre de Jesús, vamos, 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 vamos. Suelta esa palabra. Algo va a cambiar en esta mañana. Siento el poder del Espíritu de Dios que está fluyendo en esta hora. Lo que ha sido imposible, lo que tú consideras que es imposible, algo va a suceder en esta hora. Pero abre tus labios. Samaquita la basanda la bacaya. Señor, yo, así como tú le dijiste a Ezequiel, profetizo, Señor. Profetizo sobre este lugar. Profetizo, Señor, al Espíritu. Y camasanda la bacaya, que todo lo que está seco, que todo lo que ha estado seco, que todo lo que ha estado desunido, que todo lo que ha estado sin vida, que todo lo que ha estado desordenado, se ordena ahora. Llamo al Espíritu de vida y el Espíritu de resurrección. El Espíritu de Dios vienes ahora en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Urriamasakata la bacaya la basoya lama. Irriamanda la basoya la vaquía lava. Oh, se quema mama mama saya la bacanda. Con poder, vamos, con poder, con poder. Con poder, con poder, desciende una vez más y llena este lugar. Con poder, desciende una vez más y llena este lugar. Con poder, desciende una vez más y llena este lugar. Oh, 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 con poder, desciende una vez más y llena este lugar. Con poder, desciende una vez más y llena este lugar. Oh gloria, oh gloria, oh gloria. Dale gracias a Dios. Vamos a darle gracias, Padre. Sé que tu Espíritu está aquí, se está moviendo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, síguete moviendo, Jesús, con poder. Gloria a Jesús. Amén. Gracias, mi Rey. Aleluya. Nosotros nuestro pastor, aleluya.